Los periodistas. Pues acá estamos nuevamente con Manuel Díaz Cid, que te quería proponer el tema del proceso electoral en los Estados Unidos, que ya está próximo y que según los últimos datos pareciera ser que hay una relación entre lo que pase en los eventos internacionales con la posibilidad de que gane Trump, el voto que no aflora, que no se manifiesta en las encuestas, el voto racista, porque tienen el temor de ser criticados por los otros, y entonces es un voto que está ahí como que en reserva. Y un asunto que leí, que voy a ver si lo encuentro aquí, un asunto que leí de un análisis que hace un especialista en comunicación sobre el tema de la influencia que pueda tener una persona como Hitler sobre el pensamiento de Trump, y que el fenómeno que se ha dado en el pasado de un hombre que sacó al pueblo alemán a las calles a luchar, a ganar en las elecciones y a convertir esto en un poder militar para recuperar los espacios perdidos, la grandeza de Alemania, es el mismo mensaje, la misma postura, la misma forma de ser en actitud y discurso de Donald Trump. Y que pudiera haber ahí escondido algo de esto, Manuel. Mira, en Estados Unidos hace 2 años hubo una confrontación a través de los medios de comunicación entre dos de las vertientes del racismo en Estados Unidos. Una que sería la más apegada a las tradiciones americanas, al modo de pensar de los norteamericanos, con un poquito de revoltura de la raza, te armaban el cuadro ideológico del que estamos hablando. Pero hay otro que es, como tú dices, muy diferente. Es el cuadro en el cual hace 2 años se presentaron fotografías de norteamericanos en Estados Unidos vestidos con uniformes alemanes, portando condecoraciones alemanas, haciendo la defensa de Hitler, lo que casi provocó el caos de esta reunión de la derecha norteamericana, porque había muchos norteamericanos que decían: mi padre murió en la guerra en contra de estos uniformes y en contra de estas ideas. ¿Cómo voy a estar yo ahora a favor de este asunto? Pero otros consideraban que Estados Unidos había tenido que pagar en la Segunda Guerra Mundial una deuda que tenía con los inmigrantes y que esto había reivindicado a muchos alemanes americanos que exigieron pelear del lado americano con uniforme americano. Y con esto se creó dentro del grupo de las extremas derechas de los Estados Unidos una confusión, porque mientras unos iban en un sentido, otros venían en otro. Lo que vino a poner un poco de orden en medio de este caos de planteamientos, curiosamente, fueron las propuestas que siguen siendo sostenidas por la hija de Le Pen, el que fuera en un momento en la historia política de Francia el líder de el partido nazi francés. La divergencia entre la hija y el fundador de este partido
Jesús Manuel es muy importante porque Bueno, ya lo hoy corrió del partido. La hija. ella peleó con el padre y lo echó del partido. Le gana las elecciones internas. Y ella gana en las elecciones lo que es el Congreso el Parlamento de la Unión Europea, gana 6 posiciones, lo que le da una fuerza tremenda para sus propuestas y sus antagonismos, mientras otros grupos de otras procedencias han comenzado a sentirse atraídos por estos, porque estos no se quedan solo en los discursos, sino se están yendo a las calles, están yendo a reclutar gente para volver a formar un partido político de tal magnitud que gane las elecciones en Estados Unidos y desde ahí pueda planificarse la reconstitución del mundo en base al liderazgo de los Estados Unidos. Pero este pensamiento, Jesús Manuel, está muy golpeado por Noam Chomsky y por todo el grupo de politólogos que están caracterizados como los seguidores del desánimo y del desaliento, porque nunca están de acuerdo con nada y todas las cosas que se presentan les encuentran defectos. Como si este grupo tuviera la intención de hacer que los Estados Unidos cedieran su postura a nivel internacional de dirigentes de la lucha de los países tradicionalmente aliados con Europa frente al desafío que hoy de manera formal está teniendo este grupo de políticos que discuten en las calles con los yihadistas, cuyo propósito no es hacer un congreso más cercano al presidente y más cercano al pueblo, ni tener diputados que defiendan el tema de los impuestos. Aquí estamos hablando de visiones ideológicas totalmente diferentes que hacen que comiencen a crearse como áreas marginales en las que unos cuentan y en las que los cercanos a la democracia van siendo cada vez más y más relegados. O sea, ¿quieres decir con esto que el fenómeno de Francia, que es el que nos has narrado ahora y que se repite en Austria y en algún momento en Alemania, en Noruega, en Inglaterra tuvo su momento, en Italia, este fenómeno estaría desarrollándose en los Estados Unidos y Trump es el único que lo ha, si no entendido, es el que protagoniza en una persona, en una candidatura, todos estos intereses. Así es. El propio... O sea, es un fenómeno mediático al estilo de Hitler. Exactamente. Y hasta los signos, los gestos, el saludo, todas estas cosas que el enojo, las muecas que hace, las comparan. Hay un estudio de esto donde se compara mucho la personalidad física, el lenguaje corporal que tiene Hitler, sí, con el de Donald Trump. Así es. Y la señora cayendo. Sí, y esto hace ver que todavía en el área de los temas de ideas políticas, las ideologías pesan más que las teorías políticas,
porque las ideologías Y que las encuestas... sí, no necesitan demostrar nada. Ellos hablan y le hablan a la clase media y media baja de Estados Unidos y obtienen inmediatamente una respuesta. Trump les dice a los que han perdido su trabajo en Chicago, en la zona de Detroit, de las grandes armadoras, vamos a recuperar los empleos porque ahora nuestros autos, los autos de toda la vida de los Estados Unidos, las marcas de los Estados Unidos se producen en otro país y estamos beneficiando a otro país y desplazando la mano de obra. El que se vio afectado, el que perdió su chamba, el que ya no se puede dedicar a lo mismo, el que no tiene las mismas posibilidades económicas de antes, el que tuvo que perder la pues, hipoteca de su casa, ¿no? Que en los Estados Unidos esto es muy común, que para tener algo sea mediante créditos de los bancos, ¿no? Toda esta clase media que se ha quedado desprotegida por los últimos gobiernos, piensa que lo que quiere es que vuelva la estabilidad y la comodidad y el confort que ellos tenían en la pasada llamada pues American Way of Life, ¿no? Que era el lema de toda la vida, y que los demócratas no se lo han podido dar, al contrario, los han fastidiado más. Y no les importa si Trump manoseó a las señoritas que querían ser Miss Universo, o dijo malas palabras, o las acosó, que es por donde le han pegado, ¿no? Así los es. demócratas, o sea, dan por hecho que este hombre, como Hitler, en su momento le dijo al pueblo, vamos a devolverle la grandeza a Alemania. Un poco el discurso también de Charles de Gaulle después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un efecto mediático que se repite nuevamente con el gran vendedor del mundo, Manuel. Pero, Jesús Manuel, esto yo creo que tú lo pescas, lo captas mejor. Es una señal de que la sociedad, en términos generales, sigue indecisa entre los temas dictadura O democracia. o democracia. Y está encontrando tantos problemas en la democracia Que vuelve los ojos a la mano dura. que quisiera encontrarse de repente ahí, aunque fuera sin uniforme, a un líder con las características de Pinochet o de Onganía. Si Hay viviera en estos momentos y tuviera la edad para competir, Alexander Hay sería el candidato ideal de los republicanos, claro. Porque ese sería el pensamiento. Ahí es donde se resume todo el pensamiento, ¿no? Así es. Hay una teoría geopolítica de New American Century, que claro. Es la que explica... Esa es la gran visión. Es un proyecto de gran visión. Es el gran... The Great Picture, como dicen los americanos. Sí, no es América para los americanos, es más allá. Es más allá. Y esto se está confrontando en el mundo con el proyecto chino. Claro, son las grandes confrontaciones. Y con el ruso. Claro. Sí. Rusia como que va un poco atrás y eso tiene muy preocupado a Putin. Pero los chinos han avanzado muchísimo en este terreno y lo están diseminando por todas partes. Y ya tienen los pies metidos en América. Y en Nicaragua, muy cerquita de Panamá. Las inversiones chinas en esos países están provocando desubicaciones ideológicas de los partidos. Claro. Y tú piensas tantito que China acaba de ofrecer a México renovar el proyecto de los ferrocarriles para darle movilidad a la gran cantidad de transportes que llegan por mar al puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los más grandes
de América del Sur y que además está mejor ubicado que en la mayoría de ellos. Claro. Entonces, si aquí lograra establecerse un sistema que reconociera los derechos de Japón a construir, ¿De Japón o de China? de Japón, Japón. no, perdón, de China. China, de sí, China, porque el de primer China. intento fue con el tren rápido Así es. México-Querétaro, que fracasó, pero después vino la parte de carga, ¿no? Sí, Que ahí lo es que en pasa donde es- entra esto que me dices. Sí, yo me Y el de estaba Tehuantepec. yendo al escenario asiático, en donde ahí son coreanos, japoneses, los que pelean contra la influencia china. Ya. Es decir, el escenario mundial, si lo paralizaras un momento y lo visualizaras con el escenario de antes de la Segunda Guerra Mundial, Sí, tiene una similitud. enormes parecidos. Sí, claro. Enormes parecidos. Se repite casi 100 años después. Y en los Estados Unidos, los sectores democráticos que habían avanzado algunos pasos en los últimos años, de repente se ven en el riesgo de un empujón hacia atrás. Claro. Ahora, ¿qué representa Trump en este caso? Trump representa la nueva función, la nueva postura, los nuevos criterios. Mientras que representa Hillary representa al establishment, representa a los núcleos de poder instalados dentro del área de los grandes negocios de las empresas transnacionales que se encuentran oscilando en sus criterios entre irse por la nueva línea, abrir camino a otros espacios, como sería con Trump, o cuidadosamente acomodarse porque el choque con los yihadistas Está a la vuelta de la esquina. está a la vuelta de la esquina y no lo van a poder resolver con discursos. O sea, estamos en un periodo en el que la geopolítica del mundo puede cambiar de la noche a la mañana. Así El es. proceso de las elecciones en los Estados Unidos y en consecuencia de los demás países en América Sí, se así verá es. afectado por Así es. hechos donde no tenemos ni siquiera un centavo invertido, como Así. el Oriente Medio. Cosas y situaciones que tú piensas que están muy lejos y de repente, como decía un norteamericano en la ONU hace apenas unas semanas, descubrimos que Palestina está pared con las Naciones Unidas, hablando de lo grave que es la situación del Medio Oriente y la necesidad que tiene Estados Unidos, la necesidad que tiene la corriente de vocación democrática por defenderse aquí y ahora antes de que las manos duras y las bayonetas entren en acción, y entonces sí, ya no hay más recurso Que la guerra. que la guerra. Sí, esto es lo que, pero además es obvio que si Hillary Clinton, ya lo decías la semana pasada, gana, no cambiará la política exterior en relación con el Estado Islámico. No, Y si Trump lo gana, evidentemente los militares tendrán ahora la posibilidad de incidir en las decisiones de la política exterior en Oriente Medio así es. y pelear del lado de los iraquíes nuevamente. Se repetirá la historia de antes de la Guerra del Golfo. Una cosa semejante. Semejante. Y esto solo es explicable, Jesús Manuel, a la luz de la explicación de un proyecto que con Bush no alcanzó
llegar a donde él quería, porque los demócratas le estuvieron corroyendo por abajo del piso su proyecto, y por otro lado el escenario mundial no había cambiado de manera tan drástica. No estaba el Estado Islámico todavía en pleno apogeo. Y, Corea no había avanzado, ni Putin estaba presente. y la nueva democracia que unificaba a Europa, este bloque que se llamaba Europa, que corta sus raíces con el mundo cristiano y magnifica todo lo que ha sido el capitalismo Y ahí es donde se a pierde. lo largo de la historia, Ahí es donde se pierde. abre estas condiciones que son con las que nos enfrentamos. Oye, Manuel, ahora. ¿de qué lado estaría Kissinger en este escenario? ¿Con Hillary o con Trump? No, yo creo que estaría con Hillary. Yo creo que estaría con Hillary porque el último Zbigniew libro... Brzezinski Brzezinski yo creo que también, con Hillary también. porque los filósofos de la política, los geopolíticos que tú has mencionado, son los primeros en estar viviendo estos fenómenos de ruptura interna de las organizaciones tradicionales, y se dan cuenta de que mientras explotan determinadas áreas que deberían estar salvaguardando al mundo, por otro lado, de manera muy tranquila, la nueva visión neoliberal está señalando que su primer objetivo es la descalificación de la Iglesia Católica frente a los diferentes temas que se han estado tratando en los países por el intervencionismo vaticano. Eso suena Es muy fuerte eso. a una arenga de los años 20 del siglo XX, pero estamos en el siglo XXI y siguen manteniéndolo, O hasta más radical. hasta radicalizándolo, así es. Qué fuerte. Pues seguiremos esperando, Seguiremos esperando. ¿no? Pero así como decían antes, seguiremos en ascuas. En ascuas, sí, una frase para cerrar el programa de hoy. Seguiremos en ascuas. Gracias, Manuel. Los periodistas.